¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a su canal Aula Docente y en esta ocasión vamos a compartir esta parte de lo que se trata, las orientaciones para la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar. Vamos a analizar la parte medular, la parte principal de todo esto. No vamos a leerlo como tal, sino vamos a ver a qué se refiere esta sesión. Y que bueno, ya lo hemos estado viendo en todas las redes sociales, casi todas las actividades que vienen están enfocadas a la evaluación formativa. Esto porque estamos en el cierre del primer periodo de evaluación, entonces tenemos que apegarnos a toda la experiencia de aprendizaje en el taller de formación, a la apropiación del marco curricular 2022. Entonces en esta ocasión pues tendremos que hacerlo de esta forma en la práctica, en la praxis, en el momento en el que desempeñamos nuestra función. Entonces vamos a ver de qué trata. Nos traen una presentación en donde hacen ese énfasis sobre la propia evaluación y tendremos que tenerlo muy presente para que ustedes en el momento en que les toque llevar a cabo los procesos tengamos claro, ustedes y un servidor tengamos claro de poderlo ejecutar este proceso evaluativo de la manera más pertinente, de la manera más asertiva, con la idea de encontrar mejores procesos de desarrollo, encontrar y entender mejor esos procesos de aprendizaje con la mínima intención de que los aprendizajes siempre sean mayormente favorecidos. Entonces, la evaluación de los aprendizajes siempre va a formar parte del proceso y de esta manera, pues la evaluación formativa busca retroalimentar ese mismo proceso educativo a través del diálogo entre docentes y estudiantes para desencadenar los procesos de autorreflexión, o sea, en donde tomemos nuevas decisiones, en donde busquemos nuevas alternativas para mejorar los errores, los espacios que quedan todavía por sanar, por cubrir, aquello que nos adolece, aquello que nos está impidiendo cruzar ciertos logros. Entonces tendremos que estarlo abordando a partir de la retroalimentación y a esto pues tendremos que llegar hacia ese espacio público de mejoramiento continuo, ese mejoramiento compartido. Entonces, hacia eso vamos y para eso tenemos una agenda de trabajo en donde tendríamos que abordar tres momentos. Lo primero es la experiencia en la planeación didáctica, sobre todo en este primer periodo de evaluación, cómo lo llevamos a cabo en estos primeros 3 meses de trabajo. Y también en el segundo momento la planeación del segundo periodo, donde vamos a ver cómo fortaleceremos la evaluación formativa a partir de la experiencia que ya tenemos. Aparte, pues tendremos que abordar lo de la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, que pues todo es asunto de la escuela, ¿no? Entonces, para cumplir con los propósitos, pues tendremos que saber que hay que analizar la forma en que se ha desarrollado la evaluación formativa y su vinculación con el programa analítico y la planeación didáctica. Por ahí, en sesiones del Consejo Técnico del ciclo pasado, recordemos que en la agenda venía esa parte de la evaluación formativa, en donde ahondamos sobre este concepto, entendiendo que ahora importa más el proceso que el resultado. Entonces, el proceso de la propia evaluación está inmersa en la práctica docente y que en todo momento se encuentra presente esta evaluación. Entonces, vamos ahora a analizar cómo ha sido esta durante nuestra experiencia, sobre todo en la apropiación del plan de estudios. Y bueno, vamos a dar causa a la gestión escolar en las problemáticas de cada plantel. Entonces, es importante que el trabajo docente sí esté muy orientado al análisis de la planeación didáctica. ¿Por qué? Porque la planeación didáctica viene siendo esa parte medular, esa parte en donde se refleja realmente si te estás apropiando de los elementos curriculares, si estás entendiendo esta onda de los proyectos educativos, si estás ahondando también en la parte de vincular la experiencia anterior, en la experiencia de los estudiantes, el bagaje que traen con lo nuevo y crear esa propia asimilación, esa acomodación, como decía Piaget, y encontrar mejores respuestas en la interacción de todos los elementos, ¿no? Entonces deberíamos de comprender mucho y muy a fondo y sobre todo si pues, se puede ir registrando nuestra experiencia sobre lo que hemos vivido con esta planeación didáctica. Y para eso viene aquí una nota muy importante que dice: el fin del primer periodo de evaluación y las calificaciones que se han asentado en las nuevas boletas darán cuenta de la transformación educativa que está en marcha, de cómo se trabaja a partir del programa analítico y los nuevos libros de texto gratuitos, del trabajo a través de proyectos interdisciplinarios y de cómo se reconocen desde una perspectiva formativa los aprendizajes de los niños, niñas y los adolescentes. Entonces, aquí vamos a encontrar cómo poco a poco nosotros vamos cambiando y transformando nuestra práctica educativa. Y bueno,
Empezaríamos con el primer momento, donde habla sobre la experiencia de la planeación didáctica del primer periodo y nos invitan pues a analizar un anexo que está por aquí, que nos llevan una ruta de análisis. Me pareció muy interesante este anexo, en donde pregunta: ¿el colectivo docente cuenta con su programa analítico? Pues vamos a ser muy tajantes, ¿no? Y muy directos en decir sí o no. Ahora, sí, si tu programa analítico sí existe, dice sí, y se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo. O si no, ¿en qué se basó para realizar su planeación didáctica del primer periodo? Si no hiciste programa analítico, ¿en qué te basaste? O sea, buscaste planeaciones anteriores, descargaste, compraste, te fuiste con una guía, alguien te apoyó, usaste los de los libros de texto directamente, porque aquí dice o en el programa sintético o en tu experiencia docente o en algunas otras alternativas. ¿Qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica? Pueden ser los libros, otros materiales o tus materiales propios. A eso vamos a ir llegando propiamente al análisis del trabajo que estaremos haciendo. En su planeación didáctica propone proyectos de los que dicen los libros, los que tú diseñaste como maestro, o incluso esos propios proyectos del libro de texto tú los modificaste. Y bueno, también las metodologías. Si tú diseñaste algunos proyectos, ¿a qué metodologías te dirigiste más? ¿Cuál usaste más? ¿Cuál fue más difícil de utilizar? Bueno, entonces vamos a ir hacia esto, contestando también estas preguntas para que nosotros encontremos la mejor razón del por qué existe lo que existe en nuestra práctica, ¿no? Compartiendo todas nuestras experiencias. Entonces llegaremos a eso de qué aspectos intervinieron en nuestras actividades para poder realizarlas y llevarlas a cabo muy significativamente. Cómo participaron los estudiantes en la toma de decisiones de los proyectos. ¿Los tomaste en cuenta? ¿Los estuviste llevando a cabo en los tiempos que son? Dándole los momentos a ellos de participación, de colaboración. ¿Cómo realizaste la evaluación formativa? ¿Fuiste registrando en ciertos instrumentos, los cuadernos, los portafolios, las rúbricas, las listas de cotejo, las evidencias, etcétera, ¿no? Y al concluir el primer periodo, ¿qué proceso de desarrollo han alcanzado tus estudiantes? O no tanto alcanzado. ¿Qué proceso de desarrollo han, mejorado o en cuáles han avanzado un poquito más con toda la intervención que hemos tenido nosotros? Entonces hacia eso va, a un análisis, a una autorreflexión sobre cómo ha estado presente nuestra planeación, a reconocerlo, ser muy transparentes, ser honestos y encontrar esa respuesta para poder tomar mejores decisiones, retroalimentar esa respuesta, mejorar los errores, porque también hablamos aquí del error profundamente como un insumo para la mejora de la práctica educativa y de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en este caso, pues vamos a ver qué proceso de desarrollo y qué es lo que falta por fortalecer, ¿no? Entonces, en el segundo momento hablaremos ahora de la planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa. En esta sesión vamos a afinar los procesos de evaluación formativa que incluirán en su planeación didáctica. Entonces vamos a aclararlos, vamos a entenderlos un poquito mejor, y para eso vamos a meternos al libro sin recetas del libro del maestro de la fase 5. Entonces ahí vamos a hablar del enfoque didáctico, el rol del docente en la evaluación formativa. Bueno, en esta ocasión hay dos libros, uno que es de la fase, vamos a ver, es de la fase 5 y de la fase 6. Entonces en este caso analizaremos estos textos de aquí que están en la Conalitec, en esta parte. Aquí están esos textos que tendremos que analizarlos. Si me es posible, les subiré mi análisis de cada uno de esos textos. Y vamos a proponer unos ejes de análisis también entre nosotros a partir de lo que nos dice las orientaciones, ¿no? Vamos a ver pues cuál es el propósito de la evaluación formativa. Podemos compararlo con lo que hemos hecho en ciclos anteriores. ¿Cuáles son los momentos de participación de los estudiantes en la evaluación formativa? ¿Cuál es el papel del error en la evaluación formativa? La autoevaluación y coevaluación, también cómo se hace presente la participación de la evaluación en la evaluación de los estudiantes, y la autonomía y el aprendizaje. ¿De qué manera? Bueno, entonces vamos a ver, digamos, el deber ser, como lo plantea el libro, y vamos a ver qué podemos retomar para la siguiente planeación del siguiente periodo, ¿no? Si lo consideran pertinente, vamos a observar por ahí la infografía del anexo 2, en donde habla sobre la evaluación formativa en la NEM,
desde la didáctica crítica, que es el aprendizaje, las diferencias con enfoques anteriores, los propósitos, el rol del docente, el rol del estudiante, medios, técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, de esta manera podríamos nosotros ir comprendiendo poco a poquito más a fondo lo que tiene esto de la evaluación formativa. Entonces, después de todo el análisis que tengamos sobre esto, vamos a meternos a la parte de en qué momentos del desarrollo de la actividad de un proyecto se pueden realizar estas actividades de la evaluación formativa y cómo vamos a poder dar esa retroalimentación con nuestros estudiantes al momento de llevar a cabo esa evaluación. Igual también de qué manera vamos a aprovechar los errores y de qué manera vamos a aprovechar esta parte de que los estudiantes trabajen de manera crítica y colaborativa, superando esos errores con el aprovechamiento de la retroalimentación. Ante esto, bueno, tendremos reflexiones que se realizaron ya en esta sesión y todo lo que se ha estado aportando, y vamos a poder analizar otros anexos que vienen por aquí que se llama evaluación formativa, educación primaria y todo lo que le corresponde a cada alumno, a cada maestro, a cada figura, y bueno, cada uno vamos a poderlo analizar. Y bueno, para eso vamos a hablar sobre qué contenidos, qué procesos tendremos que abordar en el siguiente periodo, qué vamos a usar en los libros de texto, con los libros de texto, si los vas a retomar a partir del trabajo que te propone o tú los vas a modificar. Ahora, vamos a desarrollar la planeación didáctica, a incorporar elementos de la propia evaluación formativa, vamos a meterlos ahora o sí o no, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de esto podríamos analizar también por ahí un video de avances y desafíos en el desarrollo de proyectos educativos de secundaria. Todo lo de la evaluación formativa es muy importante, no deberíamos de estar fuera del canal puesto que es parte de nuestro trabajo cotidiano. Ante esto yo recomiendo demasiado que estemos con los elementos y los conceptos principales, lo que es retroalimentación, toma en cuenta el error, registra, documenta, conoce y toma decisiones a partir de todo lo que encuentres y vives, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos a hablar de que todo el trabajo que hagamos se va a reflejar meramente en los procesos evaluativos, y cuando seamos honestos y cuando reconozcamos nuestros propios errores vamos a encontrar nuevas alternativas, y si esperamos resultados diferentes tendremos que cambiar también meramente el proceso. Y como punto final, bueno, viene la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, de administrativos, algún trabajo en cuestión de niveles de desempeño comunes a nivel escolar, en donde podríamos tomarlo en cuenta en nuestro programa escolar de mejora continua, y podríamos ajustar nuestro programa analítico, que pues nada está desconectado de lo demás, ¿no? Entonces de esto se trata las orientaciones de la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar. Espero que este análisis, esta plática rápida, sencilla, pueda ayudarles a entender de qué se trata y hacia dónde vamos. Vamos a estar llenos de evaluaciones, entonces esto vamos a aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje general y de formación en este aprovechamiento de los elementos curriculares del marco curricular. Sale, nos vemos, dale like al video, compártelo y suscríbete al canal, es gratis, así es que apóyame con esto de seguirme en mis redes sociales en Facebook, igual en YouTube. Sale, nos vemos en la próxima.